Hoy vamos a ver 4 preguntas que me hacen con mucha frecuencia los hermanitos por estos medios y que son, número 1, ¿cuál es la mejor versión de Biblia para leer y salvarse? Número 2, ¿cuál es la mejor versión de Biblia pero ahora para estudio, una vez que uno ya fue salvo? Número 3, ¿cuál versión uso yo? Y número 4, ¿cómo estudiar la Biblia en hebreo y en griego? Bien, verán mis hermanos, en cuanto a Biblia para salvación, ¿cuál será la mejor? ¿Cuál será la buena? ¿Cómo estamos seguros de que el mensaje que está en esa versión en particular es limpio, que no está adulterado y que sí nos sirve para salvarnos y que no estamos en peligro de creer alguna herejía rara por ahí que nos impida la salvación? Bueno, pues para eso, para salvarse, cualquier versión de Biblia es buena y tiene el mensaje de salvación completo. Y entiéndase que cuando estoy diciendo cualquier versión, me estoy refiriendo a cualquier versión que esté avalada por las sociedades serias, sociedades bíblicas, eclesiásticas, por los concilios bíblicos, y que en general son Biblias que se les llama traducciones. Cualquier Biblia que está traducida de los pergaminos y escritos originales, los más antiguos que se tengan, desde el griego y del hebreo, son Biblias que nos permiten perfectamente salvarnos, que tienen el mensaje de salvación claro, intacto, como para que nadie se pueda quedar sin salvarse. Incluso hay algunas Biblias que no son traducidas literalmente, sino que son Biblias traducidas parafraseadas. Parafraseado significa que toman un texto y lo dicen de una manera similar, con el mismo mensaje cierto, pero con un lenguaje un poco más urbano, más coloquial, más entendible, y de esa manera la gente lo puede entender. Eso se llama parafrasear un texto. Incluso esas Biblias, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional o la traducción en lenguaje sencillo o traducción en lenguaje actual, esas Biblias parafraseadas, que hasta su nombre lo indica, ¿no? Son lenguaje sencillo, lenguaje actual, es porque lo parafrasearon para que se pueda entender mejor. Incluso esas Biblias tienen intacto el mensaje que nos sirve a nosotros para salvación y nadie debiera de preocuparse porque vaya a creer algo que no está en la Biblia realmente y que es una herejía y que no se salvó. No, todas esas Biblias sirven para salvación. Ahora, para estudio es otra cosa, ahorita vamos para allá, pero para salvación, cualquiera de estas Biblias sirve perfectamente bien. Solamente hay que aclarar 2 cosas. Punto número 1, que yo estoy hablando de Biblias avaladas y traducidas. No estoy hablando de Biblias que se rehicieron o se reacomodaron a favor de ciertos intereses perversos, por cierto, sobre todo en la actualidad, en donde hay muchos lobbies y nuevas agendas de las nuevas generaciones que quieren hacerse una Biblia nueva, con sus nuevos mandamientos acomodaditos a como ellos quieren. De tal manera que incluso ya hay por ahí una nueva versión hecha con inteligencia artificial. Que eso no es una traducción, es una nueva Biblia y por lo tanto es una herejía y contiene blasfemias. Desde el hecho de que no está traducido del texto sagrado, sino de que lo rehizo una inteligencia artificial, pues desde ahí sabemos que es algo absurdo, algo pagano, algo profano y que eso no nos sirve. Tampoco las Biblias que se quieren hacer ahora en los nuevos lobbies, donde acomodando a sus propias perversiones, los nuevos lobbies y las nuevas agendas mundiales que quieren quitar mandamientos de Dios para que ellos puedan entonces libremente ejercer sus fornicaciones a la manera en que ellos quieran, quitándole mandamientos de Dios que no les conviene y agregándole algunos extras que no dice la palabra, en donde acomodan a sus propias concupiscencias y a sus propias agendas globales, para que entonces ellos puedan tener una nueva religión en donde se permitan a sí mismo todo, y diciendo que Dios es el que lo permite, cuando que no es así, de tal manera que se hacen mandamientos nuevos y permisiones en donde ellos pueden tener libremente su ejercicio de preferencias en cuanto a, por ejemplo, género, o dicen que en su nueva agenda de ellos, su nuevo Dios en su nueva Biblia es una mujer, porque así se empodera a sus adeptos o adeptas, y cosas así en las que ellos se permiten toda clase de pecados que Dios nunca permitió, atribuyéndole a su nueva Biblia el producto de la modernidad. Pero esas no son Biblias, esas son blasfemias, herejías, libros herejes que para nada se llaman Biblia y que no tienen que ver para nada con la palabra de Dios. De eso no estamos hablando cuando digo cualquier Biblia sirve para salvarse.
No es a eso que me refiero, sino a Biblias traducidas de los pergaminos en hebreo y en griego. Ahora bien, ¿por qué digo que de las verdaderamente llamadas Biblias todas sirven para salvarse? Bueno, pues porque en cualquiera de ellas, no obstante que tuvieran algunos errorcitos de traducción, que todas lo tienen, en cualquiera de ellas está contenido mínimamente el evangelio perfecto, las buenas nuevas para salvación, que nos dicen a nosotros que hay que arrepentirnos, que hay que dejar el pecado, que hay que creer en Jesucristo como Salvador, Señor, Dios y Mesías, y todos los mandatos de Dios que nos dicen qué debemos de evitar hacer, de qué arrepentirnos, qué está prohibido y qué está ordenado ahora, ahí están. Cómo seguir a Cristo, ahí está. En todas esas versiones aparece el mensaje de salvación. Nada más que hay un pequeño problema. Aunque todas esas Biblias sirven para que cualquiera se pueda salvar, se requiere que la persona tenga mínimamente un corazón blando y abierto delante de Dios. Que no sea una persona necia, de corazón necio. Más bien que sea una persona que realmente quiera salvarse. Porque cuando las personas no tienen un corazón realmente abierto y son necias y no buscan salvación y obediencia a Dios, para esas personas cualquier pretexto es bueno para no seguir a Cristo arrepentido verdaderamente, para darle frutos de santidad. Entonces empiezan a decir, no, pero es que esa tal tiene un error de traducción, ya ni sabe uno. No, pero mira, esa traducción tal ya no se sabe uno a ciencia cierta, porque ya no sabe uno si dice pan o dice piedra. Y empiezan a echarle la culpa a las traducciones por su corazón duro y por su inconversión. Aunque algunos de ellos ya se hacen llamar cristianos, pero en realidad son puros pretextos, porque ni Dios ni esas versiones de Biblia con algún error que tuvieran tendrán la culpa jamás del corazón duro y de la necedad de esas personas. Porque el mensaje de salvación para salvarse y obedecer sí está ahí. Y lo que está ahí fácilmente entendible y no tiene error de traducción, esos no lo quieren obedecer. Entonces el problema para que no se salven no es que estas traducciones tengan algún error de traducción, sino que es que ellos no quieren obedecer. Lo fácilmente entendible no lo quieren entender ni obedecer. Y esto se da tanto en personas que aún no han llegado a Cristo porque no han querido, como por ejemplo algún católico o de alguna religión, a quien le dices, mira, aquí dice, no tengas estatuas, no tengas ídolos. Bueno, pues si la persona es dura de corazón, podría quizás echarle la culpa a que esta Biblia que le leemos es sabido, dirá él, que tiene algunos errores de traducción. Ajá, ok. Pero claramente los 753 versículos donde habla Dios de las estatuas y de la idolatría no tienen error. Y si alguno lo tuviera, bueno, pues los otros 752 no. Y no quieren obedecer a Dios de todas maneras, lo que es claramente entendible. Pero es porque no quieren en su corazón obedecer a Dios. No quieren dejar la idolatría. Bueno, eso en el caso de ellos, de algún católico o inconverso así. Pero también hay algunos que se hacen llamar cristianos ya, que están en la misma situación. Le echan la culpa a la Biblia de que tiene algunos errores, pero cuando les dices lo que es normalmente entendible por cualquiera de corazón blando y que tenga raciocinio y ganas de obedecer a Dios, cuando se los muestras ya no quieren obedecerlo, no quieren dejarlo. Porque, ¿qué tan difícil sería para esos tales entender lo que sí es claramente entendible y que no tiene error de traducción? Como por ejemplo, ya no mientas, o ya no odies, o perdona, o ya no andes en chismes, o sé justo en todas tus acciones, o órdenes tales como lee y escudriña la Biblia abundantemente. Bueno, esto no lo quieren obedecer y se hacen llamar ya cristianos. Mienten para salvar su vida y librar su pellejo ahí en el trabajo. Cometieron alguna falta y les preguntan y ellos dicen, no sé, yo no vi. Y dicen que son convertidos y todavía están mintiendo. ¿Qué tan difícil es comprender no mientas? ¿Qué tan difícil es entender no odies cuando ellos que se hacen llamar cristianos o hijos de Dios todavía tienen en su corazón rencores contra quienes les han hecho daño en el pasado? Y aún dicen a nosotros los pastores, es que mi hermano pastor, si usted entendiera los males que esa persona me hizo, pues yo no puedo perdonarle. Bueno, no quieren perdonar, no quieren obedecer a Dios. Entonces, ¿por qué le echan la culpa a las traducciones? El mensaje para obedecer a Dios sí está claro ahí.
no lo quieren obedecer, que es diferente. Siguen en chismes, no son justos en todas sus acciones. Cuando les conviene, quieren justicia, y cuando no, no son justos. No leen la Biblia, pero ni tantito, no aman a Dios, no obedecen sus mandamientos. ¿Qué tan difícil es entender? Escudriña las Escrituras. O como dice Pedro en sus cartas, tienen que estar preparados para defender la palabra cuando les pregunten sobre ella. ¿Qué tan difícil es entenderlo? Y no lo quieren hacer. No obedecen a Dios. Ahora, ¿qué culpa tiene la traducción por algunos errores aislados? Y es que el problema es que, por sus duros corazones, esos tales quieren pensar que solamente los mandatos de Dios son: no mates, no robes. Y algunos que ya se hacen llamar cristianos dicen: ay, también no tengas imágenes. Yo ya no las tengo, mira, no mato y no robo. Y creen que por eso son justos. Pero siguen en chismes, siguen en falta de perdón, siguen en mentira, siguen en falta de justicia, falta de amor a la palabra, falta de fruto para con Dios. Y eso está en cualquier Biblia, con todos los errores que pudiera tener. Entonces, quien tiene corazón blandito y abierto y no es un necio y que sí se quiere salvar, lee cualquiera de estas versiones, ya sea traducida literal o parafraseada o como sea, se va a salvar porque su corazón es noble y entendido, y el mensaje ahí está intacto para salvación. Por eso decía yo que cualquiera de esas versiones sirve para salvarse y para leer Biblia. Cualquiera sirve. Ahora, que para saber cómo se debe de empezar a leer la Biblia, en qué parte del Nuevo Testamento o del Antiguo o por dónde se empieza, porque no se lee como cualquier otro libro, para saber cómo se debe de leer, les recomiendo que vean el otro video que ya hemos subido en las redes, que se llama ¿Cómo se debe empezar a leer la Biblia? Lo tienen en pantalla ahorita, y también yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Véanlo, porque ese es otro tema, pero también deben de saberlo, mis amados hermanos. Ahora bien, la pregunta 2, ¿cuál es la mejor versión de Biblia para estudio? Una vez que ya es uno cristiano y que ya es uno salvo, para estudio, no para salvación simplemente, ahí sí es muy diferente. Ahí sí no cualquier Biblia sirve. Ejemplo de esto son las mismas Biblias parafraseadas que hace un rato acabo de mencionar, con las que sí se podría uno salvar, porque parafrasean el texto y uno lo entiende muy bonito para salvarse, sí. Pero al estar parafraseado ya no es el texto original tal cual como aparecía en el hebreo y en el griego hacia nuestro español o hacia otro idioma. Ya no es tal cual. Por lo tanto, ya no sirven para estudio, para dilucidar bien y comprender determinado punto doctrinal, para hacer exégesis de un texto o para hacer apología del evangelio. Para eso ya no nos sirve una Biblia parafraseada. Y ahí sí, mis hermanos, hay muchas Biblias que podemos tener, pero todas ellas tienen errores, todas. Entonces, ¿cuál sería la mejor versión para estudio? Bueno, deben saber, mis hermanos, ahí sí no hay una versión óptima. ¿Por qué? Porque todas son traducciones de los originales griego y hebreo, todas. Y no existe ninguna traducción perfecta, nunca jamás la hay. Por eso es que para estudio es muy diferente. No se conforma uno solo a una traducción o versión, sino que lo recomendable es tener muchas traducciones diferentes de Biblias y ir cotejando entre ellas cuando se tiene alguna duda doctrinal en algún punto específico. Y aún así muchas veces no vamos a llegar a algo así concreto, exacto y perfecto, porque muchas veces todas esas versiones tradujeron una cosa diferente de una palabra que tiene 20 sinónimos. Un ejemplo de esto es cuando vimos, por ejemplo, el caso de las maldiciones generacionales, donde veíamos cómo en Éxodo 25 la Escritura habla de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, y que en otras versiones dice, en lugar de visito, yo castigo la maldad del padre en el hijo, y en otras versiones dice, yo me vengo sobre los hijos en lugar de hacerlo sobre los padres. O sea, cosas muy raras. Y cuando uno ve esa palabra en el hebreo, vemos que tiene 15 o 20 acepciones diferentes o significados diferentes según cada contexto en el que se aplique. Y que aparte de visitar con fines hostiles, significa también estoy atento, estoy pendiente, estoy al tanto, reviso, superviso, examino. Fíjense cuántas acepciones diferentes para esa palabra en el hebreo. Y a algunos traductores se les ocurrió poner la acepción o significado que menos aplicaba ahí para ese contexto. Le ponen visito o me vengo, y en los hijos en lugar de en los padres, que son los que cometieron el mal. Y ahí no dice eso.
Lo más adecuado ahí es, estoy al tanto, estoy pendiente de la maldad de los padres, los hijos, los nietos y los bisnietos, si es que me aborrecen. Entonces, podemos darnos cuenta que incluso en ese caso específico, aún checando en varias versiones de Biblia, no vamos a llegar a la verdad exacta sobre la traducción de ese punto específico. Ahí lo que tenemos que hacer, aparte de estudiar en varias versiones diferentes de Biblia, debemos de ir a checar todas esas cositas en el original griego y hebreo. En Biblias interlineales que van renglón por renglón, hebreo-español o griego-español. Y así podemos determinar exactamente en cada caso a qué se refería la palabra de Dios en el idioma original. Y así llegamos a una conclusión más exacta. Pero para entonces ya habremos estudiado mucho en español y ya se tiene mucho primero el conocimiento de la Biblia en español. Y en varias versiones, por cierto. Y por cierto, no recomiendo de ninguna manera que se utilicen Biblias de estudio, de las que tienen notas al pie de página o comentarios del autor. De ninguna manera lo recomiendo. ¿Por qué? Porque muchos hermanos se centran en el comentario del pie de página, se centran en la opinión, la percepción o interpretación personal del autor o traductor de esa versión de Biblia y no dejan que el Espíritu Santo sea el que esté guiándole el entendimiento. Entonces empiezan a aceptar esos comentarios del autor como válidos, como la doctrina que supuestamente es, y no se están dando cuenta que lo que están haciendo es adquirir un sesgo doctrinal y que empiezan a tomar como verdad el comentario del autor y no lo que el Espíritu Santo les está revelando. Entonces no recomiendo de ninguna manera Biblias con comentarios al pie de página. Hay que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, en oración pedirle sabiduría, y que sea Él, el Espíritu Santo, el que nos guíe, no un sesgo personal de un autor específico. Y también, mis hermanos, ahorita que estaba yo hablando de que entonces también vamos al griego y al hebreo a investigar el significado y la profundidad del texto, tengo que aclarar, y préstenme mucha atención, tengo que aclarar que eso no es para todos. No recomiendo a todo cristiano que esté yéndose a ver en el griego y en el hebreo sobre algún punto doctrinal exacto. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, por espiritualidad y por lógica. Porque el 99.9% de los cristianos no lee Biblia. Después de 7 o 15 o 20 años de pseudocristianos les preguntas y no han leído la Biblia ni una sola vez completa. Y solo el 0.01% por ahí te llega a decir que la completó una vez por ahí. Y eso es una vergüenza delante de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que alguien quiere empezar a estudiar la Biblia en griego y en hebreo si no la ha ido a leer en el español? No le ha importado la palabra de Dios para obedecerla, para conocerla. Si no la entiende una sola vez en español, ¿por qué quiere irse a otros idiomas? Es algo absurdo. Además de que quieren hacer esto como si fueran ya unos maestros de la palabra, ir a examinar en el griego, en el hebreo, cuando la Escritura ordena tajantemente en Santiago 3:1, no todos pretendan ser maestros sabiendo que recibirán mayor condenación, dice. Y no solo que no obedecen a eso, sino que tampoco obedecen el mandato de leer Biblia de manera cotidiana en español y aprenderse los dichos de Dios para no pecar contra Él y para saber defender el Evangelio. No lo hacen y luego me andan preguntando que, oiga pastor, ¿y cómo estudio la Biblia en griego y en hebreo? Eso es ilógico y absurdo, mis amados hermanitos. Entonces, ciertamente para alguien que sí ya es maestro de la palabra, que ya leyó la Biblia 20, 30, 40 veces y que conoce la palabra de Dios y que la obedece, entonces puede ir a hacer apologética, exégesis y amplio estudio de la palabra en un pedacito de doctrina, en un versículo, estudiarle y ver en el hebreo, en el griego, sí, pero porque conoce el resto de la palabra. Es algo muy absurdo que alguien quiera irse a comprar un librito en hebreo para estudiar un pedacito de escritura en español que no ha leído. ¿Quién de ustedes, dígame, se compraría un libro que se llame ¿Cómo estudiar y entender a profundidad el capítulo 4, renglón 3 de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? ¿Quién hace eso, pero no ha leído el libro Don Quijote de la Mancha? ¿Quién hace eso? Nadie. Primero se lee el libro y luego ya se mete uno en profundidades. Lo contrario es algo absurdo y demuestra una falla del corazón de la persona. Porque a veces se ve que solamente quiere envanecerse sabiendo algo en hebreo y griego, cuando no sabe ni en español, no la ha leído, y cuando lo sabe no lo obedece. Como no mientas, no odies, no andes en chisme, perdona, sé justo, escudriña la Biblia, no lo hace. Y entonces
no es para todos. No todos son maestros de la palabra, dice la Escritura. Lo que sí recomiendo es que se pongan a leer Biblia. Como ya dije, cualquiera de esas versiones es buena para aprender y para salvarse. Y más que cualquier cosa, también les recomiendo que la escuchen en audio, diario, 2 horas, 1 hora, diario. Hay un montón ya de aplicaciones de Biblias en audio que tan fácil se puede escuchar diariamente. Con un clic ya estás escuchando Biblia. Y luego, en medio de esto también me preguntan algunos, bueno, ¿y cuál usa usted, pastor? ¿Cuál de todas esas versiones recomienda? Bueno, recomiendo para salvación la que sea. Para leer, sería bueno que uno se habitúe a una, para que uno se vaya aprendiendo los dichos de una forma. Porque muchas veces dicen diferentes los sinónimos, las diferentes versiones de Biblias, y pues es difícil que se nos quede. Entonces, de una sola. Ahora, ¿cuál uso yo? Yo uso Reina Valera 1960. No porque sea la versión mejor, para nada. Tiene errores, al igual que otras. Pero es lo más práctico para mí porque es una versión muy difundida en Latinoamérica y en otros lados del mundo. Y casi todo mundo tiene esa o usa esa. Y a veces, estando en los estudios bíblicos o en los cultos, es muy difícil que todos vayamos leyendo al unísono algo, cuando que todos tienen diferentes versiones de Biblia, aunque sean sinónimas las palabras que se usan y el mensaje sea el mismo. Pero empezamos a leer en un pedacito. Yo, por ejemplo, si empezara a leer en nueva versión internacional, pues yo empiezo a leer un pedazo que diga, porque ustedes, mis hermanos, ya habían oído el mensaje que con anticipación se les había dicho. Y todos los hermanos que tienen Reina Valera y no nueva versión internacional con la que yo estaba leyendo, no encuentran el texto porque ellos están leyendo algo que dice, vosotros escuchasteis con antelación lo que había sido anunciado a vuestros corazones. Entonces dicen, ¿dónde va? ¿Dónde va? Y eso que estaba ahí, estaba en su dedo. Estábamos en el mismo pasaje, pero no ven las mismas palabras exactas y se pierden. Entonces, por comodidad en ese sentido, me gusta usar Reina Valera 60 porque los demás usan esa. Pero, insisto, cualquier versión es buena para leer y para salvarse. Y ya para estudiar, recomiendo cualquier Biblia que no sea parafraseada, sino traducida de manera literal, y no solamente una, sino tener varias para poder comparar. Yo me baso siempre en el Reina Valera primero y de ahí parto para otras versiones. Ustedes pueden hacer algo similar, pero que sean traducciones literales y no parafraseadas. Y por cierto, que si van a estudiar algo en el griego y en el hebreo, alguien que ya sea maestro de la palabra, que ya leyó muchas veces en español, bueno, entonces paso a la cuarta pregunta. ¿Cómo podemos indagar o investigar alguna duda específica sobre una palabra o una doctrina específica en el griego y en el hebreo? Bueno, punto número 1, se estudia habiendo estudiado primero mucho en español y entendiendo y obedeciendo el mensaje que sí se puede entender en español. Punto número 1. Quien no lo haga así está envanecido y está siendo necio para ir a hacer algo que no es en ese orden que se hace. Punto número 2. Para quien sí ya es maestro de la palabra y que quiere abundar en algún conocimiento de alguna doctrina en el hebreo, en el griego, les recomiendo un programa que yo utilizo mucho que se llama eSword. Lo tienen en pantalla. Y de la letra E en inglés, que abrevia a la palabra electronic, que empieza con E, y sword, que es espada. Realmente lo que significa ese programa, su nombre es la espada electrónica, o sea, la espada de Dios, pero de manera electrónica. La descargan en su computadora y ahí está conformada por varios módulos que le pueden descargar. Hay un montón de Biblias, de módulos en todos los idiomas, en griego, en hebreo, interlineales, tiene notas de estudio, notas de tópico para que guarden sus apuntes, tiene los diccionarios Strong, el Taller, varios. Entonces, eso es lo que yo utilizo y lo que les puedo recomendar, pero también les tengo que decir y recomendar que es bueno también que se tome un curso, aunque sea básico, de hebreo bíblico o de griego bíblico, para aprender los básicos fundamentos mínimamente y no estar solamente queriendo ir al griego y al hebreo a tomar una palabra y encimarse la otra, porque así no es como funciona tampoco. No se tiene así mucha autoridad para hacer eso. Hay que aprender aunque sea lo mínimo y lo poquito de los fundamentos básicos de griego y hebreo para no errar. Estoy aconsejándolo y hablándolo esto para maestros de la palabra. No a cualquiera que no ha leído bien Biblia en español muchas veces primero y ya quiere ser maestro de la palabra en griego y hebreo. Eso no.
Y bueno, mis hermanos, espero que les haya edificado el tema. Yo los dejo de momento, les mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Recuerden que soy su hermano, el pastor Martín Bonilla, y están en la Biblia, dice así.